Gracias por continuar con nosotros. Tenemos ya contacto con el doctor Trajano Vidal Potentini, amigo, compañero de este espacio, para que nos oriente sobre este tema de la disposición que ha decidido en sentencia la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Bienvenido, Trajano. ¿Qué tal? Buenos días, patrón. Buenos días, muy buenos días, mi estimado Ángel, y como siempre, bueno, pues presto a participar y desde nuestra óptica, pues colaborar en lo que es, pues ya este quehacer jurídico, este día a día, que hoy pues nos lleva a analizar pues una información que sirve el Poder Judicial desde su tercera sala, la Cámara, la Cámara Penal de Suprema Correcto. Corte de Justicia, que casa una sentencia con envío, o sea, una sentencia de un tribunal del Distrito Nacional, ¿verdad? El tribunal colegiado, sobre un tema de lavado de activos. Hay que decir que la ley de lavado de activos, la ley nueva, podemos decir la 155-17, es una ley extensa y que responde a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y que tiene pues Correcto. una serie de disposiciones que son el resultado de los avances paulatinos que nosotros veníamos adoptando en la República Dominicana en materia de lavado de activos, al tenor de esas disposiciones que hoy por hoy son estándares internacionales y que debían ser concretadas en República Dominicana. Primero tuvimos la ley 17-95 de lavado de activos específicamente para los temas referidos al narcotráfico en el año 1995. Posteriormente, en esa revisión y seguimiento del GAFI, pues tuvimos la ley 72-02 también de lavado de activos, pero ya con otras coberturas, con otra amplitud, porque ya no solamente incluía aquellas infracciones referidas al narcotráfico, sino otras infracciones graves donde entraba el tema de la corrupción. Por eso recordaremos corrupción política, el de Farco, qué sé yo, la parte también financiera, los delitos financieros. Y vamos a recordar que el Baninter, sin que tuviera inmerso o envuelto ese proceso de liquidación, salvataje del banco y por qué no de estafa colectiva, eh, tuvo también aparejado el tema del lavado de activos sin que fuera el tema de droga ya en los términos de la ley 72-02. Ahora, lo que hace la Suprema Corte de Justicia, no en función de la actual ley, porque la actual ley 155-17 es una ley que diríamos, si se quiere, nueva, ya que lo que tiene de aprobada en menos de 5 años, sino que en razón de un caso que venía abordando, venía manejando Suprema Corte de Justicia, antes de la ley, en virtud de la ley anterior, la 72-02, la Suprema lo que hace simplemente es definir, es acentuar, eso es lo que hace esa sentencia, esa información que sirve el Poder Judicial, que en los términos de la ley 72-02, no todas las infracciones, ¿verdad? No todas las infracciones que generen dinero, no todas están, en este caso, con vocación de persecución de lavado de activos, sino que debe tratarse estricta y exclusivamente de infracciones graves, como lo sería el tráfico de personas, el tráfico de armas, el terrorismo y cualquier actividad que se desprenda de la misma, entre otros aspectos. O sea, lo que viene es a remarcar, a decir, mira, esa sentencia, ese proceso que antes del 2017, en virtud de la anterior ley, de la 72-02, entró al sistema, lo estamos manejando, tú a la hora de fallarlo, no lo hiciste de conformidad a lo que es nuestro criterio, de que debe estar solamente referido a actividades que revistan cierta gravedad, como el terrorismo, crímenes graves, corrupción política, narcotráfico, son las que constituyen el delito precedente de lavado de activos. No sabemos cuál hubiese sido tal vez el sentido, pero como quiera sirve porque es un precedente, el sentido de la Suprema Corte de Justicia si lo hubiese estado haciendo en virtud de la actual ley de la 17, de la 110, de la ¿Está en 155. vigencia esa ley? Ah, no, porque yo tenía entendido que tenía un periodo tenía una gracia para entrar en vigencia. No, entró en vigencia inmediatamente, automáticamente. Lo que pasa es que tú sabes que las leyes solo disponen para el porvenir, y aquellos casos que estuvieran en curso, que entraron al sistema antes de la promulgación de la ley,
se tendrían que continuar conociendo en razón de los dictados de la anterior ley, la 72-02, que es lo que pasa con el caso ocurrente. O sea, Suprema Corte de Justicia a la hora de examinar tendría que hacerlo no en función de las nuevas disposiciones legales, sino de la anterior, que es como entra el caso al sistema. Entonces esa ley 155-17 está en vigencia desde el primer día, desde su promulgación. En el caso actual, Trajano, si fuéramos a evaluar delitos precedentes de lavado de activos en función de la nueva ley, a los ya mencionados, tráfico de armas, terrorismo, tráfico de personas, tráfico de órganos, droga, ¿qué se sumaría? Mira, si vamos a hablar ya de la nueva ley, la que está en plena vigencia, la que opera a partir de la comisión de cualquier infracción, del año finales, qué sé yo, que es donde se aprueba la ley, mediados finales del 2017, ya esta ley tiene un espectro más amplio. Esta ley diríamos que prácticamente criminaliza, le da a la mayoría de los delitos, incluso con la pretensión de buscarle autonomía al lavado de activos. Oye, esto es un tema hasta peligroso. Buscarle, plantear que el lavado de activos puede ser autónomo y con ello estarían criminalizando en el fondo, y es la tendencia de la doctrina internacional con las 40 recomendaciones del Gafi y sus raíces paulatinas y profundas, o sus garras que viene clavándose en los diferentes países para el establecimiento ya de ese nuevo alcance que se le quiere dar, de que sea autónomo, de que aún sin ningún delito, el hecho de tú tener dinero que no pueda justificar, ya es suficiente. Constituye lavado de activos. Y legalizarlo. Que en el fondo ya no estamos lejos de eso, porque en julio ya del año próximo, de este año, ya vamos a tener en vigencia, la corrección de este año, tendríamos en vigencia ya la ley de extinción de dominio, que es así, criminaliza sin que conlleve cárcel, es la única diferencia, para no darle el tratamiento de lo penal, o para no estar sometido a los estándares altos probatorios que se utilizan en materia penal, de que la ley 340-22, que es la nueva ley de lavado de extinción de dominio, traería consigo el que la tenencia de dinero sin justificación opera para un tema precedente de eventual descomiso de esos dineros. La única diferencia es que no habrá cárcel, que eso no se logró con el lavado de activos, porque el lavado de activos, como los estándares probatorios en el orden penal son altos y hay una serie de principios cardinales del derecho, como lo sería la presunción de inocencia, el no dos veces por la misma causa, qué sé yo, un sinnúmero de principios cardinales donde hay que observarte con rigor lo que son una serie de garantías en el lavado de activos, y por eso entonces sí había que ceñirse en función, o hay que ceñirse en función de la ley 155-17 a lo que son esas directrices y ese espectro amplio que trae esa ley, de que los crímenes de 3 años en adelante, y aquí hay de 3 a 40, porque la parte ordinaria, el máximo de la pena de forma ordinaria son 30 años de reclusión mayor, pero aquí llegamos hasta 40 de manera especial o excepcional, con algunos delitos, por ejemplo, como el secuestro, como el terrorismo, que ya te elevan la apuesta a 40 años. Ya con el Código Penal, que tú conoces, que viene ya desde por tantos años, que había sido aprobado ya en un par de oportunidades y devuelto y dejado sin efecto, ese Código Penal trae consigo el cúmulo de penas, y ese llegaría hasta 60 penas, un máximo de 40 y con cúmulo de penas hasta 60. Pero lo cierto es que esta ley de lavado de activos, pues te dice que de 3 años en adelante hasta 40, ¿verdad?, que es el máximo de la pena, podrán ser delitos precedentes si generan ganancias, todos en función de esa pena a partir de los 3 años, lo cual constituye una irracionalidad, y de todas formas este precedente de Suprema Corte de Justicia serviría para deslindar y para centrarse no en delitos de poca monta que pudieran aparejar penas de 3, 5 años como está planteando la ley, sino infracciones, que debe ser el sentido, como debió serlo también con el tema de la extinción de dominio, de que sean entonces delitos que revistan cierta gravedad
que es la connotación que se le da en muchos países, de que son temas que deben estar referidos por la sanción económica, el dinero, lo que supone, estricta y exclusivamente para infracciones de mucha gravedad, como corrupción política, narcotráfico, eventualmente pues también todo lo que tenga que ver con trata de personas, el tema del tráfico de inmigrantes indocumentados, ilegales. Trata de personas en términos generales. En términos generales, terrorismo, secuestro, también que lo tiene. Fíjate que tiene también lo que diríamos la distinción de dominio, por un lado. Tiene lo que es el sicariato, que en República Dominicana todavía no está tipificado hasta que no tengamos como un delito. Exacto. En este caso, el sicariato, esa industria diabólica, maligna de crimen organizado, no aparece como un delito. No es que no se castigue, pero hay que aparejarle la pena con un delito inferior a lo que se corresponde, porque aquí no hay autor intelectual. Entonces el que manda, lo que te lo castigan es como cómplice, no como autor fundamental de ese proceso que conocemos como en este caso como ya esta parte que... Como delito precedente propiamente. Bueno, no solo delito, sino esa industria que hoy por hoy aparece como sicariato, que es la que más vigencia y más fortaleza de hoy por hoy tiene en República Dominicana y en otros países. Se ha convertido en una verdadera industria el sicariato. Doctor, gracias. Realmente nos aclara, porque la verdad nos sentimos preocupados con ese anuncio o confundidos, pero como usted dice, es consecuencia de la aplicación de la vieja ley, no implica los valores las consideraciones que tiene la nueva ley de lavado de activos. Gracias, doctor. No obstante, no deja de ser un antecedente importante y que se pudiera proyectar incluso a la nueva ley, de que quieren deslindar, de que quieren sacar no un menú tan amplio de delitos bagatelas que pudieran ser espacio o que pudieran generar vocación de persecución en materia de lavado de activos, sino de que sea referido a infracciones graves. Creo que en eso pues aporta la Sala Penal de la Suprema. Gracias, doctor. Gracias, doctor Trajano Vidal Potentini. Vamos a la pausa de regreso. En escena se encuentra nuestro buen amigo Graciano. Graciano está aspirando a ser alcalde por el Distrito Nacional y es un alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano con una trayectoria de trabajo social impresionante. Con él hablaremos del futuro del PRD y de su futuro particular en la candidatura a alcalde del Distrito Nacional. Vamos a la pausa, regresamos.